Con respecto a la medida de coerción, no solo se busca evitar el peligro de fuga, Ujú, sino también se busca que el imputado no obstruya a los testigos o las ujú. pruebas. Damas y caballeros, y como siempre, estamos aquí para ofrecerles lo mejor y en esta ocasión no podíamos dejar pasar la oportunidad para comunicarnos con ustedes y ponerlos al tanto de los pormenores de uno de los casos que ha acaparado la atención nacional e internacional y es el caso Jet Set. En estos días ya hemos recibido la información de que Antonio Espaillat se encuentra detenido, al igual que su hermana, y entonces estamos aquí con una invitada súper especial. Ella es abogada, penalista de la República Dominicana, o digamos criminalista, y es ex defensora pública. Con nosotros se encuentra la licenciada Vicmari García. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y poder dialogar de este tema que realmente ha impactado de manera social a todo el país. Bueno, yo me encuentro feliz esta ocasión en un sentido porque estoy entre dos abogados que realmente nos van a ayudar a entender un poquito mejor la realidad que se teje en torno a este caso. Y de entrada, Big Mari, queremos ponernos en contexto. Ya sabemos que el señor Antonio Espaillat fue detenido junto a su hermana, está aguardando o está a la espera de que le dicten medida de coerción. Cuéntanos un poquito, según tu expertise, cómo será este proceso. Sí, este proceso consta de varias etapas. La etapa inicial, que es la medida de coerción, o mejor conocida como etapa preparatoria. Aquí no se va a determinar si él es culpable o inocente, sino que se va a ver si existen elementos que eviten su peligro de fuga, si él puede presentarse al país, presentarse cada vez que tenga audiencia, si él tiene un domicilio cierto y fijo, si él no representa un peligro para las partes, si él no va a obstruir evidencia, si no va a obstruir testigos, y eso consta de la medida de coerción, que puede ser prisión preventiva, que es lo que van a solicitar, como puede ser garantía económica, grillete electrónico, arresto domiciliario en su casa. El artículo 226 establece que son 7 medidas. Luego de la etapa de medida de coerción, entonces viene la etapa intermedia, que es la audiencia preliminar. Ahí se va a determinar cuáles son las pruebas o si existen méritos que debe de ir a un juicio de fondo. La tercera etapa es el juicio de fondo. Ahí sí se determina si existe o no responsabilidad penal y cuál sería la pena a imponer. Y la última etapa, que es la etapa recursiva, ahí la parte que no se sienta satisfecha con la primera sentencia puede recurrir, está el recurso de apelación, de casación y la revisión constitucional. Pero entonces vámonos por etapa, ¿verdad, Ujú, Winston? ujú. En esta primera etapa, en donde se está esperando la medida de coerción, socialmente el pueblo dominicano está esperando que le den prisión preventiva. Ya el abogado ante los medios de comunicación ha dicho que está solicitando que sea arresto domiciliario, ¿verdad que sí? Sí. Porque él alude a que no ¿Qué? representa peligro de fuga Ujú. porque hasta el momento no ha hecho intentos para fugarse. No, o sea, ujú. ¿Qué No, piensas tú que va a no, que pasar? inclusive el abogado estuvo dando declaraciones de que deberían de liberarlo, ya que eso no fue algo premeditado, porque tenemos una parte que la sociedad está pensando, una parte de la sociedad piensa que fue algo intencional, algo que él sabía o sea, lo están culpando como de una manera de criminalidad. Y hay que saber que él no, o sea, no tuvo la intención de que eso pasara. Nadie quiere o sea, que su negocio se derrumbe. Entonces ahí yo entro, que le quería hacer una pregunta, usted como especialista en lo penal. Me gustaría saber cuál es la diferencia, o al público, decirle la diferencia entre homicidio voluntario y homicidio con dolo eventual. Que hay algo que o sea, suelen aparecerse, pero no lo es. Antes que todo, sabemos que es un tema sensible, Exactamente. que toca muchas aristas de la sociedad y que la sociedad sepa que no es que estamos del lado ni de un lado ni del otro, sino que estamos haciendo un análisis responsable y jurídico de lo que puede pasar.
decías tú, mi querida, que qué va a pasar ahora con la medida de coerción antes de responderte a la Claro. pregunta. Y esa pregunta es muy importante, porque la medida de coerción lo que trata es de evitar el peligro de fuga. Y yo me pregunto, de cara a la posible pena a imponer, que es homicidio involuntario, que lo vamos a explicar ahora, y el hecho de que ese señor, cuando ocurren los hechos, estaba fuera del país, vino aquí al país, Sí. han transcurrido 2 meses, durante 2 meses cada vez que ha sido citado, se ha presentado. ¿Realmente constituye él un peligro de fuga? ¿Se va a evadir en la justicia cuando él fue arrestado porque lo citaron y fue y se presentó? O sea, no salió a buscarlo. Hay que decir que tiene arraigo él para no poder. Sumamente arraigo. O sea, Exacto. no existe un lugar en el país donde él se esconda que no se ha encontrado. Fuera entonces de eso de la medida de coerción, te responde la pregunta, mi querido Winston. El homicidio voluntario y el involuntario tiene diferencia. El voluntario establece que tú tienes la intención de matar. O sea, tú sabes que puedes matar a esa persona y aún así tu acción. Por ejemplo, unas personas están discutiendo, están peleando, y otra saca el arma. ¿Qué produce un arma de fuego? ¿Besos? ¿Abrazos? No, posible. Tú sabes que si sacas el arma de fuego y disparas, puedes matar y tienes la intención de. Esta pena oscila desde 3 años hasta 20 años. Porque no siempre son 20 años cerrados, porque se analizan las aristas, o sea, qué sucedió, si hubo una provocación de la víctima Exacto. primero o no. El homicidio involuntario, tú no tienes la intención de matar, pero tienes una imprudencia, una negligencia, tenías un exactamente. deber de cuidado, un deber de actuar, dejaste de hacerlo o actuaste mal. Entonces ahí, por tu negligencia, imprudencia y torpeza, que así mismo lo dice el código, haces que una persona pierda la vida. ¿Cuál es la pena? De 3 meses a 2 años. Independientemente de la cantidad de fallecidos, porque estamos hablando de más de 230 fallecidos. Claro, aquí no hay Sí. cúmulo de pena. No hay cúmulo. Aquí no hay cúmulo de pena. Y en el caso de los heridos, que el artículo 320 de la normativa penal dominicana establece una pena de 6 a 2 meses. A 2 meses. O sea, la pena máxima que él puede ser juzgado es de hasta 2 años. Pero Big Mari, ¿se suma a esa pena al momento de que se llegue a ese juicio el tiempo de medida de coerción que él también pase? Es decir, si le dictaminan 2 años, ¿cuentan los meses que él va a tener debajo de la medida de coerción X que se le determine? Depende. Si es una medida no privativa, dígase una fianza, impedimento de salida del país, cualquier medida donde su libertad no esté restringida, no. Okay. Ahora, si es una prisión preventiva o un arresto domiciliario, entonces el tiempo que dure en prisión sí será tomado en cuenta. Por eso te decía que al momento de la medida de coerción, de cara a la posible pena imponer, ¿cómo le vas a poner prisión preventiva desde ya? Porque sería entonces una pena anticipada. Así es. Exacto. Así es. En ese sentido, entonces, Big Mari, lo que vemos que va posiblemente, casi seguro a ocurrir, es que la medida de coerción que le dicten sea una medida que no implique privarlo de su libertad. Porque como ya bien tú explicas, hasta el momento él no había manifestado intención de escapar o de evadir la justicia en términos de haberse negado en algún momento que no ha sucedido a presentarse y demás. En este momento entonces veríamos que quizá la pena de la medida de coerción sería básicamente esa. Depende, ese es el deber ser. O sea, hablando en términos de justicia, eso es lo que debe de ocurrir. Ahora viene, no podemos dejar de lado que hay una presión social, que hay un populismo penal que no todos los jueces saben manejar. O sea, Entonces, que los va a jueces quedar muy se verían influenciados realmente por la presión social, mediática que existe en torno a este tema. Sí. Eso influye, no debería de influir, pero no podemos dejar de lado de que los jueces son humanos, son personas, tienen sentimientos. No, O sea, exactamente. evidentemente que eso puede ocurrir, por lo que yo entiendo que es muy del criterio del juzgador. Del juzgado y también del Ministerio Público, porque hay que ver qué es lo que pide el Ministerio Público. Muchas veces el Ministerio Público se deja llevar también de la presión No, social. en el ministerio, en la experiencia de 100 casos, 100 todo el Ministerio Público pide prisión preventiva. No sé. Ellos entienden, yo pido y usted da. Usted yo pido da. la prisión preventiva y usted como juez, usted decide qué va a dar. Exactamente. O sea,
es muy sui generis o muy extraño el caso donde el Ministerio Público no está pidiendo prisión preventiva. No, o sea, no sé, yo sé, pero en este procedimiento, luego de que el Ministerio Público, perdón, solicite la medida de coerción, puede ser que ellos también se dejen cegar por la presión social de lo que van a pedir luego sobre los tipos de acusación por lo que ellos le van a hacer, digo yo. Bueno. Porque hay muchísimos casos donde el Ministerio Público, luego que pide la medida de coerción, como dice, casi la mayoría siempre se lo acceden, piden unas medidas o una acusación muy drástica a lo que corresponde. Sí, porque es lo que le decíamos, el populismo penal, Eso. ese sensacionalismo, el Ministerio Público lo utiliza mucho y eso lo hemos visto en muchísimos casos que están en la palestra pública. En principio, el Ministerio Público, que es el representante del Estado Dominicano, debe de garantizar los derechos tanto a una parte como a la otra. Pero no podemos dejar de lado de que ahora mismo el Ministerio Público, su accionar, por lo que vemos, es resguardando el derecho de todas esas víctimas. Okay. Y va a actuar de manera feroz, y eso Doctora, es bueno que se sepa. Sí, digo, y una preguntita, bueno, no una pregunta, sino su punto de opinión sobre este nuevo joven que salió a la luz, hablando sobre el empleado que lo tenían acorralado. ¿Cree usted que eso le da un giro a este caso o qué usted piensa de ese joven? Lo primero que yo pienso es que este es el país de las maravillas, porque un testigo de esa naturaleza, donde su testimonio no ha sido tomado en presencia de la parte imputada, ni con las garantías que exige el debido proceso, y ya la prensa lo está entrevistando, y ya él está dando declaraciones, yo entiendo que no es lo que procede. Ahora bien, con respecto a la medida de coerción, no solo se busca evitar el peligro de fuga, sino también se busca que el imputado no obstruya a los testigos o las pruebas. Entonces yo entiendo que es una movida que está haciendo, digamos, la parte adversa, porque ya desde antes de conocer la medida se está viendo un peligro con uno de los testigos. Entonces es un metamensaje. Si lo dejas en libertad, ya tú sabes lo que va a pasar, que va a empezar a mover los testigos. Ese es el metamensaje que se está dejando sin decirlo, pero diciéndolo. Sí, porque ya el chico sale, hay un video viral en donde él dice que él teme por su seguridad y su integridad. Entonces ya eso le aporta más a esa presión mediática que se teje en torno al caso. Pero Big Mari, hemos hablado de Antonio Espaillat, pero está la hermana. La hermana que luego de verificar nosotros a través de los medios de comunicación que al igual que Antonio debía ser detenida para esperar esa medida de coerción, no ha podido ser trasladada al centro de digamos, detención para esperar la medida porque fue ingresada al hospital. Ella también fue parte de las víctimas y tiene los temas de salud. ¿Qué pasa con ella? Tú misma lo has dicho, mi querida. Vamos a tratar como imputada a una persona que fue víctima del hecho, porque duró 7 horas también bajo los escombros. Sí. Que, o sea, nadie va a tener la intención de preparar lo que ocurrió, que era lo que decía Winston. O sea, no tenía la intención. Tenía el deber cuidado y tenía la obligación de verificar, porque eran los administradores, de que la infraestructura estuviera bien. Sí. Ahora bien, ella tenía la intención de ella resultar herida. Porque si hubiese tenido la intención, lo primero que ella hace es no estar en el lugar. Claro, no, y que el mismo dueño siempre estaba en el local. Él no estuvo ahí porque estaba de viaje. Entonces, algo que creo que No, y que todos dicen Antonio Espaillat y la hermana. Y las partes del Estado Dominicano, y la alcaldía, y el Ministerio de Obras Públicas, y el Ministerio de Medio Ambiente. Esos funcionarios públicos, ¿dónde quedan? ¿Piensas tú, Big Mari, que, porque yo estuve escuchando en una entrevista que vi por ahí en las redes, que hay un abogado que está levantando una acción penal en contra de entidades del Estado, unas demandas? ¿Tendría curso eso en este caso? ¿Se vería de manera separada? ¿Se vería junto? ¿Cómo sería el proceso ahí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la alcaldía del Distrito Nacional tenía el control de fiscalizar esa edificación. Era su responsabilidad. Claro, y más una edificación que sufrió un incendio. Al momento de construirse, de habilitar los permisos del lugar, se debió de verificar que esa reconstrucción se haya hecho bajo las normativas,
bajo las exigencias que se establecen, pero también el Ministerio de Obra Pública en su división de edificaciones para otorgar esos permisos tuvo que haber fiscalizado el techo, las columnas, la infraestructura, que esa reparación se haya hecho de manera correcta. Y el Ministerio de Medio Ambiente, si bien es un ministerio especial, que no solo preserva los recursos naturales, también de manera interinstitucional otorga permisos y licencias, que también debió de fiscalizar. Pero entonces, en ese sentido, esas demandas son a las entidades públicas, más no a quienes la dirigen. ¿Cómo es esa parte? Eso va a depender de los abogados. Okay. Porque si van a tener demandas o querellas que sí señalen a los funcionarios públicos. Okay. Hay que ver si hacen una acusación particular del Ministerio Público, que es un derecho que ellos tienen. Ahora, de que las entidades públicas tienen una responsabilidad, claro que sí. Económica o no, por su omisión. O sea, no de su acción, sino de su omisión. El dejar de hacer lo que tenían que hacer. Y eso está penalizado, claro que sí. Una falta de responsabilidad, podemos decirlo así, de parte del Estado, de la mano de las entidades que debieron velar en sus diferentes áreas de expertise para que este tipo de situaciones no sucedan. Claro, que tenían el deber legal de control. Bueno, ¿influiría entonces en un proceso u otro? Me explico. El proceso que se lleva en contra de Antonio Espaillat, la hermana y los dueños de la discoteca, y también por otro lado el proceso que se abre en torno o en contra de las entidades del Estado que tenían las responsabilidades que ya conversamos. ¿Una pena tiene peso sobre la otra, o un proceso más bien, porque no hablamos de pena todavía? ¿Un proceso tiene incidencia sobre el otro? ¿Cómo manejarlo paralelamente? Como te decía, es un solo hecho, va a depender mucho de los querellantes, de los abogados querellantes, a quienes ellos decidan llamar como parte imputada en su querella, que al final son parte del proceso. Tendrá que ir un representante de la entidad pública al momento de que si no se le conoce, obviamente, medida de coerción al funcionario público, porque a la entidad pública no se le va a conocer medida de coerción. Claro. Pero sí puede estar arrastrada en el mismo proceso de manera conjunta con el ciudadano Antonio Espaillat y su hermana. Internacionalmente hablando, hay implicaciones, porque También. en la discoteca Jet Set, lamentablemente, también en la fiesta había personas disfrutando que vivían fuera del país y tenían otras nacionalidades. Sabemos de las demandas de aquí del patio, de los dominicanos, y también sabemos de algunas demandas que vienen desde otros países por sus parientes perdidos. ¿Cómo se maneja esa parte, las demandas nacionales y las internacionales? Al final todas tienen que tratarse en territorio dominicano por la jurisdicción, por el nivel de competencia territorial. ¿Dónde ocurrieron los hechos? En República Dominicana, en el Distrito Nacional. Por eso tú verás que no podrás ver querella en San Juan, por ponerte un ejemplo, porque ocurrió aquí en el Distrito Nacional. ¿Qué harán esas víctimas? Porque también son víctimas, son familiares de fallecidos o son los mismos heridos. Deben de constituirse como querellante y actores civiles con el abogado que ellos entiendan que debe de defenderlos, enviar un poder de representación y anexarse al proceso. Cabe destacar que si no tienen recursos económicos, el Ministerio Público también tiene un departamento, Relevic se llama, asistencia y representación a las víctimas, que aparte se constituye como querellante actor civil de manera gratuita. Interesante, Big Mari, pero entonces me surge otra pregunta. El dinero. Se está demandando a Antonio Espaillat, a los administradores, los dueños de la discoteca. Yo vi en las noticias y en las redes por allí, está circulando que la esposa del extinto, uno de los extintos deportistas, está pidiendo 300 millones de pesos de indemnización. A eso le sumamos la cantidad o las cantidades diversas de dinero que la gente está pidiendo, pero estamos hablando en este momento quizás hasta ahora de los fallecidos, pero también tenemos por otro lado los querellantes de los heridos, de la gente que quedó incapacitada para volver a desarrollar sus labores y poder mantenerse o mantener a sus familias, con tantas demandas económicas. Y sabemos
que de verdad el consorcio, por decirlo de alguna manera, o el grupo de dueños no tendrá forma de responder económicamente en caso de que puedan los querellantes ganar las demandas. ¿Cómo sería eso? Lo primero es que una vida no tiene precio. Así es. Claro. No tiene precio. Y mis respetos para los familiares de los fallecidos y también para los heridos, pero es importante hablar de manera jurídica y real. No se va a condenar por esos montos. Al final, el juez de fondo o los jueces de fondo, que en este caso puede ser también un solo juez, que vaya a una sala unipersonal porque la pena no excede de 5 años, Okay. va a determinar el monto a pagar por los fallecidos y por los heridos. Y mayormente los jueces lo que hacen es que esos montos lo aterrizan a un monto real de pago. Ya. Y habría que esperar al fondo a ver qué van a establecer los juzgadores. Y ellos también hacer, evidentemente, que su consorcio y sus bienes se iría a la quiebra, porque por la cantidad, por más mínimo que el juez permita un monto como resarcimiento económico, son demasiados, como Sí. bien tú decías. Doctora, Por la cantidad. sí, yo quisiera... Sí, adelante. Yo quisiera hacer una preguntita. Esto es algo, ahorita estábamos hablando sobre los permisos. Recientemente salió en la publicidad que no cuentan, que el DGC no cuenta con permisos de ADN ni del MIBET y ni de obras públicas ni del medio ambiente. Hace más de 30 años que no son fiscalizados. Exactamente. Entonces, eso podría variar la responsabilidad penal de eso ellos. yo lo que siento es que agrava La la agrava. responsabilidad de las entidades públicas. Okay. No solo de una gestión, de No, todas las gestiones que han transcurrido durante todo este tiempo y no han hecho su trabajo. Ok. O sea, y evidente lo arrastran. Incluso, no sé si ustedes conocen o han visto en Netflix una serie que se llama Todos los días la misma noche, de un caso muy similar que ocurrió en Brasil. Okay. En Brasil, en una discoteca llamada Kiss, por ahí por el año 2013, se produjo un incendio, producto de que se utilizó una bengala. Había un grupo muy famoso, iba a tocar y se hizo un incendio. Se produjo un incendio producto de encender esa bengala. Y 10 años después, ahí fueron condenados los artistas, Okay. los dueños de la discoteca, los funcionarios públicos y las entidades públicas, que muy bien puede ser un referente para utilizarlo en este proceso porque tiene demasiada similitud. 10 años después, en ese caso que usted cita de Brasil, pero Big Mari, ¿qué tiempo más o menos crees tú que podamos nosotros estar presenciando un proceso como este en República Dominicana? Mucho tiempo. No podemos dejar de lado de que son 200 y tanto víctimas fallecidas, pero no se han contabilizado los heridos. Los heridos, O exactamente. sea, estamos hablando de más de 300 víctimas que deben de ser escuchadas en cada etapa del proceso, ya sea a través de sus abogados o ellas mismas, que en un juicio de fondo deben de ser interrogadas. O sea, el tiempo a agotar va a ser extenso y no podemos dejar de lado de que la duración máxima del proceso también juega a favor de los imputados, porque en República Dominicana un proceso no puede exceder de 4 años. Ya. Entonces, si vamos a empezar a conocer la medida de coerción hoy, yo dudo que en 1 año, en 2 años Exactamente. tengamos una sentencia definitiva. Exactamente. Lo dudo, por la complejidad del proceso Sí. y por la cantidad de personas involucradas. Exacto. Las repercusiones económicas o las implicaciones económicas que el desarrollo de este caso va a tener o está teniendo, me imagino ya, para la familia Espaillat son fuertes. Y yo entiendo que aún falta lo peor, porque vamos a hablar claro, el señor Antonio Espaillat junto a su familia pues han construido a base de mucho esfuerzo y trabajo un emporio comunicacional de muchas emisoras, medios de comunicación y otros negocios más. ¿Crees tú, Big Mari, que esto no afecte de manera directa al desarrollo económico de esos medios? Porque vamos a decir la claridad, hay muchos anunciantes que a lo mejor a partir del color que está tomando este proceso decidan retirarse y quizá Antonio Espaillat se vea obligado en un momento determinado a declararse en quiebra. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y entiendo lo mismo. Es un proceso
muy complejo, demasiadas víctimas involucradas, va a tener que responder a cada una de esas víctimas, ya sea mucho o poco, y entiendo que va a ser muy difícil poder... Es insostenible. Claro que sí, claro que sí. Sí. Esto es como dice Rosa, es un procedimiento que esa familia debe de tener un peso fuerte, y bueno, igual también los familiares de la víctima también. Sí. Yo lo que digo es que a la población es que vamos a respetar el debido proceso, y ya hay una parte que la población, quizá tienen un respiro porque están viendo que ya la Procuraduría está haciendo su trabajo, el Ministerio Público está haciendo su trabajo, pero tenemos que respetar el debido proceso y ver qué pasa. Y nosotros los abogados, concientizar Exactamente. tanto a las partes que se asiste de un lado como del otro. Porque cuando hablamos de muerte, en la cabeza del dominicano, de una vez son 20, 30 años. 20, 30 años. Sí. Es concientizar de cómo sucedieron las cosas, cuál es el tipo penal y cuál es la pena que va a tener, que puede enfrentar Antonio Espaillat, su hermana, los funcionarios públicos y las entidades públicas. Concientizar. Porque recordemos que este proceso no solo arrastra lo que es la libertad de un ciudadano o la economía que se puede obtener o no. Es un proceso que arrastra familias, que arrastra vidas, que arrastra integridad, dignidad, la honra. O sea, es un proceso devastador, tanto de un lado como del otro. No, claro. Así es, Big Mari. Es lamentable. Te agradecemos mucho el estar con nosotros aquí. Ya te hemos tenido en el Beat Radio Show tratando otros temas así de corte judicial, y de verdad que nos agrada mucho tenerte con nosotros. Ya te has convertido en una colaboradora de esta casa, del Beat Radio Show. Definitivamente, a manera de conclusión en esta entrevista, nosotros como espacio solo podemos reiterar el llamado a la población a respetar el debido proceso. Yo de manera particular me atrevo a opinar que no sabemos dónde vaya a parar esto hasta que no veamos el resultado final, porque si bien es cierto, hay un proceso jurídico, hay un proceso legal que debe seguirse bajo las normativas de ese Código Penal Dominicano obsoleto que tenemos, pero debe ser bajo esa normativa. Hay una sociedad que pide justicia, que está clamando ver las últimas y mayores consecuencias. También tenemos por un lado unos actores que son los actores responsables de parte de las entidades del Estado. ¿Qué va a pasar con ellos? Tenemos por otro lado los actores de los mismos administradores y dueños de la discoteca. Señores, simplemente eso, desde el Beat Radio Show, hacer un llamado a la sociedad dominicana a esperar ese debido proceso y a poder nosotros respetar cada etapa del mismo. A todos ustedes, gracias una vez más por haber estado con nosotros.